confirman si me ven, si me escuchan, y entonces ahí seguimos. Bueno, hermano, muy bien, gracias al Señor. Y como siempre, bueno, exactamente lo que usted está diciendo, siempre es un placer. Para aquellas personas que llevan la palabra, ¿no? Que me imagino que somos todos. Lo que en algunas ocasiones unas personas lo hacen desde un púlpito, otros lo hacen desde la calle, otros lo, pero siempre aquel que lleva la palabra sabe que es un placer independientemente de cómo estén los tiempos. Pero bien, gracias al Señor, hermano, y sobre todo contento porque todavía tenemos la oportunidad de poder predicar, tenemos la oportunidad de orar, de escuchar la voz de Dios, y bueno, y esperemos que nos vayamos cuando el Señor venga, para que no tener entonces que después no escuchar la voz, porque si viene y si se lleva a la iglesia y entonces no hay Espíritu Santo, entonces ¿qué vamos a hacer? No, tenemos que irnos también, así que para eso nos estamos preparando. Así que bien, bueno. Dios me los bendiga, mis hermanos. Paz de Cristo siempre, siempre con todos ustedes. Vamos a seguir hablando de la iglesia que concilia. Espero y creo que hoy pueda terminar eh, con este capítulo maravilloso que sé que nos va a gustar. Pero ya creí en una ocasión poder sobrepasar aquellos capítulos de la hermana Yolexis, ¿no? En extensión que dio, que fueron muchos capítulos, pero sin embargo creo que ahora sí. Eh, Ahora sí, hermana Violencia, sí, 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 tienes que esforzarte para la otra porque te faltan 6 capítulos más. Pero no, gracias al Señor, gloria a Dios por eso. Pero bueno, vamos a orar primero y ahí entramos en la palabra, repasamos un poquito y vamos, se van a quedar asombrados de lo contigo que vengo hoy. Lo que más me interesa es que podamos interactuar, que podamos expresar lo que creemos, lo que sentimos, y va a ser necesario porque para eso van a estar las preguntas. Así que, Dios bueno y Padre celestial, te adoramos y siempre te bendecimos. Y te bendecimos porque te lo mereces, te adoramos porque solo a ti lo hacemos, Señor, y te amamos, Señor, sobre todas las cosas. Oh Dios mío, como dice el gran mandamiento. Y al prójimo, porque para eso aprendemos, Señor, para poder hablarle de tus maravillas, de tu amor, para que se conviertan, Señor. Y por eso estamos aquí, sentados a tus pies, Señor, para que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, para poder vivir una vida santa y justa como a ti te gusta, pero sobre todo una vida en victoria como siempre proclamamos, Señor, y eso queremos. Victoria espiritual, donde quiera que estemos, que podamos proclamar tu reino, Señor, y que sea expandido en todo lugar y momento, Señor. Así que gracias por este momento, porque podemos sentarnos desde la gran comodidad de nuestras casas, Señor, para poder aprender. Así que en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, quita toda distracción, Señor, de nuestros hogares o de nuestras mentes, para que podamos concentrarnos, Señor, y dejar atrás los afanes, Señor, del día, Señor, y prestar atención a lo que tú quieres decirle a tu iglesia. Y como dice tu palabra, Señor, que la iglesia oiga lo que el Espíritu tiene para ella. Así que en el nombre poderoso de Jesús, gracias, gracias, gracias. Amén. Así que bueno, la iglesia que concilia, mis hermanos. Bueno, dijimos, vamos a repasar un poco, porque ya son 10 capítulos y en el primer capítulo dijimos que la iglesia se ponía de acuerdo, que ese es el significado de la palabra conciliar, que en general es ponerse de acuerdo, por medio de las escrituras. En el segundo capítulo vimos que cómo que creían los apóstoles de la adoración. Y fíjese que incluimos en este capítulo que congregarse era una manera de adorar a Dios. Un poco diferente de lo que cuando muchas veces hablamos de la adoración, creemos, ¿no? Que solamente la música, en este aspecto, porque es lo que hacemos en la iglesia, es solamente adorar, pero vimos que es un estilo de vida, y que la congregarse también era parte de ello. Pero después en el tercer capítulo hablamos cómo ellos veían la unidad, y en el cuarto capítulo también vimos de la unidad, fue unidad, unido. Después en el 5 vimos cuando Dios caminó entre los hombres hablando de Jesucristo. Y el 6 hablamos de el poder de Jesús sobrenatural y transformador. Y en el 7 de la justicia de Jesús. Y miren para que ustedes vean cómo las cosas vienen, bueno, no diocidiendo, no coincidiendo, que yo, el hermano Marcelo y yo, o la mayoría de las personas que nosotros predicamos nunca hablamos
ni se nos pide que hablemos de algo en específico cuando predicamos, pero estos domingos pasados el hermano Marcelo ha estado también hablando de la justicia de Dios y no nos hemos puesto de acuerdo para eso. Quiere decir que el Espíritu Santo sigue dando testimonio de lo que vamos predicando. Y si se dan cuenta, la mayoría de las cosas coinciden, no hay diferencia alguna, aunque bueno, obviamente son otro tipo, son ángulos diferentes, pero se predica lo mismo en nuestra iglesia y eso debe bendecir su vida. La iglesia que concilia en el capítulo 7 vimos, o sea, la justicia de Jesús, y en el 8 vimos la autoridad espiritual y esa autoridad espiritual lo dividimos en dos, que fue el capítulo 9, la iglesia que concilia, autoridad espiritual 1 y 2. Y hoy vamos a hablar de algo muy hermoso que no pudiera dejar de ninguna manera fuera y es del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué es necesario hablar del Espíritu Santo de Dios? Bueno, porque definitivamente, bueno, es Dios, ¿no? Y antes de empezar, quisiera, para poder seguir, si yo dijera Espíritu Santo, ¿qué se le viene a la mente? Eh, una o dos personas que me digan qué se le pudiera venir a la mente. Espíritu Santo. No se peleen. Recuérdense siempre que es en orden. No levanten las manos todos juntos porque entonces después se cruzan los micrófonos. Bueno, ¿qué cree nuestra hermana Raquel para ella? Que si digo Espíritu Santo, ¿qué cree hermana Raquel? Espíritu Santo es el consolador que nos guía a toda justicia. El consolador, perfecto. Ese es el concepto bíblico. ¿Y qué cree usted personalmente, además de eso, hermana, que eso está perfecto lo que usted ha dicho? ¿Qué creo yo? Sí, del La Espíritu Santo. presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios. Aquí estoy apuntando. Presencia. Perfecto. ¿Algo más, hermana? Mm, bueno, todo. Significa todo para mí. Todo para ella. Perfecto, excelente. Esa me gustó. Esa me gustó. Significa todo para mí. Fíjate que lo voy a Todo. poner aquí. Significa todo. Eso me encanta. Ok, bueno, alguien más. Alguien más que pueda, si digo, por arriba digo, Espíritu Santo, usted como creyente, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué creen? A ver, si yo le pregunto a mi hermana Yobeli, ¿qué dice si yo digo Espíritu Santo? ¿Qué cree mi hermana Yobeli? Bueno, el Espíritu Santo es pues, tiene poder, pues, se manifiesta en nosotros y tiene, o sea, es todo, esa es todo, porque en Él nos habla, el Espíritu Santo, o sea, se manifiesta, ora por nosotros y nos guía, nos da sabiduría, nos da órdenes, nos fortalece todo, es todo, digo Amén, yo. amén. Bueno, alguien que quiera despedir para ir a orar, porque ya dieron, las hermanas dieron el estudio. Vamos a despedir. Sí, efectivamente. Bueno, en este estudio pretendo un poco hablar de una perspectiva y desde un ángulo diferente sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas personas, la mayoría o en muchas denominaciones, muchas veces cuando decimos Espíritu Santo, la mayoría todas se resumen a poder, ¿no? Y obviamente, claro que el Espíritu Santo es todo poder porque es Dios, pero es más que todo poder, ¿no? Y hablando de poder, bueno, muchas veces pues resumimos el Espíritu Santo entre dones, prodigios, milagros, pero muchas veces cuando se piensa así, no se piensa como pensaron y vieron los apóstoles al Espíritu Santo porque ellos lo vieron mucho más allá de la manifestación o cómo se manifestaba el Espíritu Santo, que es exactamente lo que citaron mis hermanas. Cuando yo digo Espíritu Santo, pues entonces, si digo, por ejemplo, que es solo poder, pues entonces digo que es como dicen los testigos de Jehová, que es una fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces, ¿dónde queda la persona del Espíritu Santo? ¿No? Y nosotros como evangélicos y cristianos, y sobre todo en nuestra iglesia local, el cual tiene una constitución, si la leen, creemos que el Espíritu Santo es Dios, pero es la tercera persona de la Trinidad, es el mismo Dios, es la misma esencia. ¿Verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, la misma esencia. Por ejemplo, si decimos que el Padre es amor, decimos que Jesucristo es amor, decimos que el Espíritu Santo es amor porque es la esencia. De igual manera, si el Padre es juicio, el Espíritu Santo es juicio y también
Jesús es juicio, o sea, no puede haber diferencia, lo que tienen un prosopón, ¿sí? Tienen una personalidad, ¿no? Y para ahí entonces el rol que tienen y cómo se manifiestan. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, es necesario que yo me vaya para que se quede otro consolador, o sea, otro como yo, ¿no? Por eso lo vamos a ver. Pero es importante que lo veamos así. Así que bien. Eh, ¿Cómo los apóstoles vieron al Espíritu Santo? Cuando los apóstoles no desarrollaron, primeramente, su doctrina en teoría, sino en experiencias vivas. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que como vimos que los apóstoles caminaron con Jesús, también tuvieron una relación directa con el Espíritu Santo. Y bueno, inclusive también fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo como promesa. Recuérdense que anteriormente se recibía el Espíritu Santo, pero no como promesa, ¿no? Sino Dios lo daba y también lo quitaba. Pero ellos, el Espíritu Santo, para ellos el Espíritu Santo es Dios actuando con autoridad absoluta. O sea, recuerde, hablamos de la autoridad espiritual de Jesús, pero también del Espíritu Santo, porque es en el Espíritu Santo que hacemos las cosas y al mismo tiempo una presencia cercana con quien caminaban directamente. Amén. Entonces, ahora van a ver dónde quiero llegar. Entonces, vamos a ver primero, para refrescar un poco, al Espíritu Santo como Dios. ¿Por qué quiero? O sea, yo sé que todos sabemos que el Espíritu Santo es Dios, pero mi intención es poner el Espíritu Santo o que podamos tenerlo como en el lugar donde Él se lo merece, ¿no? Y no donde muchas veces la iglesia en general, no digo nosotros, ponen al Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, inclusive cuando oramos, hay veces nos acordamos del Espíritu Santo porque queremos que, por ejemplo, hay un tipo de milagro, un tipo de manifestación, pero quizás a lo mejor en la semana no contamos con el Espíritu Santo, quizás a lo mejor para vestirnos, para peinarnos, para ver si realmente y preguntar si estoy viviendo en la santidad correcta, ¿no? Si puedo refrenar mi lengua, si estoy siendo un poquito, estoy hablando un poquito más allá o un poquito menos, si tengo odio en mi corazón. Pues muchas veces entonces la categoría Espíritu Santo viene solamente con poder, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver el Espíritu Santo, todos lo sabemos, pero también vamos a refrescarlo, como el Espíritu Santo posee, bueno, aquí está Espíritu Santo, Dios y amigo en la experiencia apostólica, así se llama este capítulo. Entonces, vamos a ver al Espíritu Santo, bueno, aquí tenemos el concepto de conciliar, ya sabemos todo cuál es ponerse de acuerdo, pero entonces, vamos a verlo como naturaleza divina. Bueno, si vamos a Hechos 5, de 3 a 4, dice, y dijo Pedro, aquí tenemos un apóstol, o sea, aquellos que dan testimonio directamente de lo que vivieron con Jesús. ¿Podemos creerle a Pedro? Pues obviamente, claro que sí, porque ya hemos estudiado que la iglesia que conciliaba, o que sigue conciliando, viene del fundamento de la piedra angular, el cual es Jesucristo, pero directamente de las columnas que fueron los apóstoles. Y por eso nosotros creemos. Entonces, si tenemos a Pedro, a Pablo, a Juan, ¿no? A aquellos que el Espíritu Santo le inspira la Biblia y están dando un testimonio, entonces le creemos, ¿verdad? Entonces, bien, Hechos 5, 3, 4 dijo, le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y esto es una pregunta. Entonces, mira, dice así, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pues esta declaración de Pedro, pues tiene evidentemente dos partes que podemos tomar en cuenta. Y es que, primero dice, no le mentiste a los hombres, dice, le mentiste porque, al Espíritu Santo. Y luego afirma que le mintió a Dios directamente. Entonces, esto no es simbólico, es una equivalencia directa. Por eso hoy nosotros creemos que si le mentimos al Espíritu Santo, le estamos creyendo porque esto, o sea, le estamos mintiendo a Dios. ¿Por qué? Porque esto forma parte del carácter de Dios que se le manifestó a los apóstoles, que pudiera haber sido a cualquiera, pero eso sabemos que es a lo que Dios no le gusta. Entonces, si mentir es malo y no le gusta a Dios, entonces a cualquiera que se lo hubiese dicho, sabemos que es malo y por tanto lo creemos, ¿no? Pero entonces,
En este caso, ¿qué fue? Fue un engaño de Pedro, perdón, de Ananías y Zafira, en el cual, bueno, todos sabemos el contexto, donde tenían una plata, que vendieron una heredad, y entonces, pues, dieron una parte a la iglesia que no tenían que dársela, porque fue por su propia voluntad, y guardaron una parte. Pedro les responde, le dice, bueno, chicos, porque Pedro era cubano, le dice, bueno, chicos, ¿por qué entonces no te quedaste con la plata? Si al final nadie te la pidió, pero tú lo decidiste, entonces sustraíste de ese bien, y mira, pues entonces te fue mal, ¿verdad? Entonces, ni Dios quiera que en algún momento nos pase factura así. Pero entendemos que en este concepto, si a Dios le molesta, ¿no? Que le mintamos, entonces de igual manera, nos hace alusión a cómo fuera o cómo vemos al Espíritu Santo con respecto a la relación, con respecto a lo que no le gusta a Dios y qué pasa si nosotros correspondemos a fallarle a Dios como Ananías y Zafira. Pues obviamente, sabemos que Dios es toda misericordia, es todo amor, pero sabemos que ningún pecado de ninguna manera deja de tener consecuencias, aunque Dios nos perdona y aunque Dios nos ama, pero evidentemente, y para eso está Jesús, que sabemos también que no podemos agarrar un texto fuera de contexto para tener un pretexto, porque esto fue parte de un proceso, eso fue algo histórico. Pero si vemos el carácter de Dios en cuanto a lo que no le gusta, ¿no? Y esto puede ser cualquier mentira, puede ser de cualquier manera, no solamente con dinero, sino aquellas cosas que pensamos que muchas veces Dios no lo sabe, pero sí lo sabe, y no somos capaces de ir delante de su presencia, desnudarnos espiritualmente y decirle, Señor, tú lo sabes todo. Y como David decirle, Señor, examina mi corazón, porque en realidad no estoy siendo sincero delante de ti. No estoy entregando, estoy siendo egoísta delante de ti. Espíritu Santo, ¿por qué mejor no me corriges para no caer en la falta? ¿Por qué no me corriges? No por miedo a que yo pueda, a que pueda fracasar, sino para yo poder crecer, porque eso es lo más importante, para yo poder agradarte, para yo poder saber cuál es tu voluntad, para yo poder amarte, para Señor, para que me vaya bien espiritualmente haciendo tu bendita voluntad. Entonces, por eso es que para mí es más importante saber quién es el Espíritu Santo como Dios que no cómo se manifiesta, porque el Espíritu Santo se va a manifestar conmigo o sin ti, pero no necesariamente el Espíritu Santo puede tener una relación con todo el mundo y decirte lo que es necesario en el momento más importante, el buen consejo de la palabra que se manifiesta con poder para salvación. Eso solamente viene para aquellos como tú y como yo que son escogidos y elegidos y están en este lugar aprendiendo para después hablar, porque la palabra lo dice. El Espíritu Santo de verdad en aquellos que no lo pueden ver porque no lo tienen, pero tú y yo que sí lo tenemos, tenemos el poder de poder hablar la palabra del Señor y que muchos se salven. Y esa es la importancia de poder tener una relación con el Dios Todopoderoso que en este momento estamos diciendo que es Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Se dan cuenta cuál es la importancia tan grande de no usar al Espíritu Santo? Porque aquí es donde está la cosa. Porque no es lo mismo vivir con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que usar al Espíritu Santo un domingo, usar al Espíritu Santo un miércoles. No es lo mismo tener, no sé, tratar de que por alguna razón se manifieste y muchas veces por nuestro orgullo, que sea nuestro amigo, porque para ahí vamos. Y eso es lo más importante para mí. Pero en este, bueno, y debería ser para cada cristiano también, ¿no? Porque si tenemos a Dios como amigo, entonces podemos decir que si Dios es con nosotros, entonces realmente, ¿quién es contra nosotros? ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? Muerte, pestilencia, terremoto, adversidades. Dice que nada nos podrá separar del amor de Dios y más cuando yo lo entiendo, porque de eso se trata, porque la relación es conocimiento y el conocimiento es cercanía y relación con Dios. Y eso para mí es lo más importante. ¿Por qué? Porque también cuando yo tengo al Espíritu Santo como Dios, entonces me respeto y lo respeto. Porque ahí es donde está la otra cosa, porque si el Espíritu Santo solamente se queda el domingo, cuando yo me voy para la casa y yo tengo que yo tengo o en la casa o en el trabajo, donde quiera que esté, y yo vaya a tener una discusión o vaya a decidir algo con mi jefe, con mi familia, y no tengo el Espíritu Santo como el Dios que es, entonces primero fracaso en mis decisiones y después peco porque no me interesa, porque solamente tengo un Espíritu Santo de domingo.
y no de la semana entera, del mes entero, de mi vida entera. Y esa es la diferencia. Cuando el consolador, como estaba diciendo mi hermana Raquel, entonces me consuela. ¿Cuándo? Cuando viene la enfermedad, claro, entonces entiendo de verdad que si oré y estoy en enfermedad y Dios no me sana, no importa porque el consolador está conmigo. ¿Verdad? Porque Él no está obligado a sanarme. Pero si me sana, gloria a Dios. Pero si no me sana, gloria a Dios porque es mi Dios. Y esa es la diferencia. No es el Dios que se quedó el domingo. Es el Dios que camina conmigo, me habla, me guía, me corrige porque me ama. Entonces, bien, viendo esta declaración de Pedro, podemos decir, o se puede decir, que a este nivel moral solamente se puede ofender a Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pecado. ¿Y qué es lo que aborrece Dios? El pecado. No hay otra manera. De la manera que lo veamos, el pecado es aborrecible delante de los ojos de nuestro Dios. Y también, bueno, no podemos mentirle porque según el contexto, solo Dios, solo el Espíritu Santo, como lo estábamos viendo ahí, conoce los corazones. Pues entonces, y por tanto, independientemente de cómo pensemos y cómo lo veamos, Él escudriña nuestros corazones. Y como decía también nuestra hermana Yobeli, que decía, Él ora por nosotros. Él nos guía. O sea, entonces, por lo menos, o sea, lo fundamental, digo yo, y lo más conveniente es conocerlo y poder saber que nuestro Dios es perdonador, por lo tanto debería yo arrepentirme y esa convicción que dice que viene de Él, que me da convicción de pecado, poder declararlo delante de Él. Y si voy a declarar algo, decirle, Señor, soy tan pecador como cualquier pecador, pero perdóname. Y el Espíritu Santo, que dice la Biblia, que Él es el que intercede ante el Padre, ¿verdad? Con gemidos indecibles, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos orar, entonces es el que nos lleva directo a que el Padre nos perdone. Y ahí es donde está el pollo del arroz con pollo, cuando realmente tenemos a nuestro Espíritu Santo como Dios. ¿Quieres tener de verdad una vida próspera? Digo espiritualmente, ¿no? No estamos hablando, o bueno, en victoria o exitosa. Digo, de esta manera, conozcamos al Espíritu Santo. La mayoría de las personas que te predican del Espíritu Santo jamás, o si, poquitísimas personas he visto hablar de esto. En nuestra iglesia es muchas, muchas. La mayoría de los predicadores tienen el Espíritu Santo como lo estamos viendo nosotros. Pero la mayoría solo te hablan de unción, de poder, de milagro, que sí, estoy convencido de que sí lo hace. Pero las otras partes la mayoría no las tocan. ¿Por qué? Porque inconscientemente dejan implícito que tienen al Espíritu Santo como una cosa. Entonces le dan la razón a los testigos de Jehová cuando dicen que el Espíritu Santo es una fuerza y no es una persona. Entonces, perdón. Por eso, vamos a ir a Isaías 63, 9, 11, el cual dice así: de todas sus angustias, él mismo lo salvó. No un mensajero ni ningún ángel. Lo rescató. Ahí estamos viendo la personalidad de alguien. Ese es el prosopón en griego, la personalidad. Yo tengo, creo, la traducción, la palabra de Dios para todo, que es un lenguaje más actual, el cual se puede entender mejor. Ni ningún ángel lo rescató, como haría un familiar, porque él los amó y les tuvo misericordia. Los llevó entre los brazos tal como lo hacía mucho tiempo atrás. Pero ellos se rebelaron. Está hablando del pueblo de Israel. Se entristecieron y entristecieron su Espíritu Santo. Así que él se convirtió en su enemigo. Luchó contra ellos. Entonces ellos recordaron los días pasados. Recordaron a Moisés. Y esto es una pregunta. ¿Dónde está el que los trajo del mar con su rebaño de ovejas, hablando de Yahweh? ¿Dónde está el que hizo habitar entre ellos? ¿Se dan cuenta la diferencia de nosotros a ellos antes? De los israelitas, el pueblo de Israel, a la iglesia. Aquel que habitaba en los israelitas era el Espíritu Santo. Aquel que descendía entre nosotros diferente. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros y vive para siempre. Y dice la Biblia que hasta el día de la redención. Y esto es una promesa
para ti y para mí. Por eso es que es necesario poder considerar quién es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa y cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, esto es un pasaje de apoyo a lo que estamos viendo arriba, a lo que vimos que pasó con Ananías, que el Espíritu Santo puede ser entristecido, que reacciona moralmente, ¿verdad? Y que esto confirma la divinidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cuando se refiere directamente a él como Dios, así también como lo hizo en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu Santo? ¿Qué es Él? Bueno, no se puede, o qué no podemos hacer delante de Él, porque si ya Él es omnipresente como el Padre y el Hijo, si Él es omnisapiente, si Él es todo y en todo, entonces no se puede aparentar delante del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él conoce lo interno. Amén. Debemos ser reverentes. La relación con el Espíritu Santo no es ligera, tanto como con Dios mismo. Por eso, y aquí viene una pregunta, ¿estoy siendo transparente? O creo, porque esto es una pregunta que no tiene que responder, pero viendo esto, ¿estoy siendo transparente delante de Dios llamándose Espíritu Santo o solo delante de los otros? Porque es muy fácil, porque hay veces decimos, bueno, Ananías sí, es perfecto, Ananías mintió y Zafira también, pero ¿qué tal con nosotros cuando no somos o cuando yo no soy fiel a Dios y sé que el Espíritu Santo es Dios y me está viendo? Es muy fácil, por ejemplo, delante de los demás poder aparentar, inclusive usando ropa larga, ¿verdad? Con una Biblia debajo del brazo. Pero ¿qué tal cuando vienen nuestras tentaciones? Cuando estoy solo en un lugar donde tengo por ejemplo, una computadora alante, donde tengo un teléfono, donde puedo recibir el mensaje aquel que sé que mi esposa, mi esposo no lo va a ver y yo lo puedo borrar, pero sí lo recibo en mi corazón y ese mensaje me hace pecar porque estoy adulterando de igual manera, aunque no tenga relaciones sexuales con esas personas porque estoy aceptando, porque me gusta lo que me manda o porque estoy viendo en la computadora lo que no debo ver, ¿verdad? Y ese es el punto, porque decimos, no, Ananí, Zafira, y también, y vemos, y son seres humanos, pero ¿qué tal de nosotros? ¿Cuál es nuestra transparencia? ¿Estoy siendo fiel cuando hay personas que realmente necesitan de nosotros? Es porque decimos que el mundo está mal y hoy oramos sobre eso. Pero ¿qué tal cuando vemos al mundo que está mal y no le damos el frente? Cuando no sé, que hay veces que somos tan tacaños que para sacar una ofrenda para la iglesia no llegamos y sacamos el billetico más cortico porque sabemos, no, o sea, de entre todas las cosas, no soy transparente. ¿Qué hago por detrás de mi familia? ¿O qué hago cuando salgo de la iglesia? Hablaba hace poco con una hermana y le decía, punto de poderse vestir bien es que usted no, o sea, que sea un estilo de vida, ¿no? Porque ¿qué hace usted con salir de aquí y se va para la playa y está intrusa, tiene un bikini, un hilo dental? Entonces, bueno, el punto es si realmente estamos siendo sinceros delante de Dios. O yo me voy con unos chorcitos cortos y ando por todo, haciendo ejercicio por toma ya. O sea, lo puedo hacer porque independientemente yo soy un cuerpo atlético. Es broma. Pero en realidad lo que le quiero decir es que ¿a quién le estoy mintiendo? Porque la mayoría de las personas que me ven en la calle no me conocen, pero Dios sí me conoce. Y ese es el punto de la transparencia que yo debo de tener como cristiano y como hijo de Dios. Y digo, para crecimiento mío espiritual, para mi santidad, si realmente quiero y anhelo, ¿verdad? Que Dios esté conmigo, que el Espíritu Santo no se contriste como lo hizo con Ananías, ¿verdad? O como lo hizo con el pueblo de Israel, porque de eso se trata. Entonces, bien, veamos al Espíritu Santo que actúa con autoridad divina. Tengo poquitísimo, hay muchos más, pero poquitísimos pasajes para irnos a las preguntas. Bueno, ¿cómo actúa con autoridad el Espíritu Santo? Y aquí esto quiero que se lo grabe bien porque esto es una pregunta que vamos a hacer al final y es proporcionalmente directa y que está relacionada con nuestra iglesia. Y esto, para aquí usted puede decir lo que usted piense y crea con respecto
a cómo actuamos nosotros como iglesia, a cómo actúan sus líderes. Amén. O cómo actúan sus pastores también. Y bien, el Espíritu Santo actúa con autoridad divina. Hechos 13:2. La traducción Dios para todos. Un día, mientras ayunaban y adoraban, el Señor, el Espíritu Santo dijo, ¿nota usted lo que dice? Mientras ayunaban y oraban. Acuérdese de algún momento en su vida que usted estuvo en la iglesia, si en algún momento en la iglesia se oró o se ayunó. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Pero por eso digo, grábaselo porque esto es una pregunta que va a prueba. Y si esa prueba, entonces ya tienen que esperar al año que viene. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Los apóstoles, los discípulos, mientras ayunaban y adoraban o oraban. Al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para que hagan un trabajo para la cual los he llamado. O sea, que un parámetro que usaba la iglesia primitiva para contar con el Espíritu Santo, lo primero que ellos hacían era ayunaban. Y la mayoría de las veces no es solamente que nosotros, ahora lo hacemos menos, pero mes de oración, mes de ayuno siempre fue enero, pero entre el año siempre tenemos semanas de ayuno y de oración. ¿Para qué? Para hacer lo que hacían los apóstoles, para agradar a Dios, pero para tomar buenas decisiones. Entonces, por eso, acuérdese de esta pregunta. Quizá a lo mejor usted cree que no se hace y no se toman decisiones de esta manera y que, como dije en el estudio pasado, que cuando el liderazgo se levanta, o cuando la iglesia, hablando propiamente de junta o aquellas personas que toman decisiones, dicen, bueno, me pareció bien porque yo quise de decirle a fulano o a mengano que enseñen y prediquen, independientemente de que no saben nada, que no tienen un cuerpo doctrinal y que no sé ni cómo piensan. Si piensa así, entonces es correcto, pero dice, pues, la iglesia de nosotros creo que puede y ha dado testimonio de lo contrario, de cómo se toman decisiones. Pero puede ser que sí, quizás a lo mejor no nos conocen. Pero bien, entonces, ¿qué dijo? Apartarme. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Y dice, he llamado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Tiene autoridad. ¿Por qué? Porque habla con inteligencia y decide. ¿Por qué? Porque tiene voluntad. Por eso es que ahora puedo entender por qué somos tan temerosos para poderle decir a alguien el Espíritu Santo o Dios me dijo que te dijera de alguna manera. Es sumamente difícil, por lo menos que yo lo haya visto, que Marcelo o Lester, que predica también, o Saúl, o Milagro, o alguna, que el Señor me dijo que te dijera que eso para nosotros es sumamente peligroso, porque para eso, si tú me dices a mí que Dios te dijo, o que el Espíritu Santo te dijo, yo no puedo rebatir y decirte, no, no te lo dijo. Pero de la única manera que yo puedo decir, si Dios te dijo, es entonces que sea acorde con lo que la palabra dice. Porque si Dios te dijo que tú llevas 10 años de matrimonio con tu esposa y no funciona, y Dios te dijo que la dejara, entonces si la Biblia no prueba eso y Dios te lo dijo, yo tengo que decirte que no, Dios no te pudo haber dicho eso, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman por lo que el Espíritu Santo inspiró y dijo. Entonces, cuidado con eso, porque muchas veces nos gusta el sensacionalismo, nos gusta lo místico y que se nos paren al frente y nos digan, así dice el Señor y así dice Dios. Y cuidado porque para que Dios diga, lo primero que tiene que pasar son varias cosas. Es orar, ayunar, buscar la presencia de Dios. Y así todavía está la gran posibilidad de que yo me haya comido unas chuletas el día anterior en un barbecue y me haya caído mal y yo esté interpretando mal lo que Dios me dijo. Entonces, por eso digo que muchas veces nos equivocamos porque o nos aburre, por ejemplo, un culto cuando vamos y decimos, no, por aquí no se mueve el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí no le profetizan a nadie. No, no, es que para nosotros profetizar es hablar la palabra de Dios como se predica, así con argumento. Ah, que Dios te dijo, bueno, mejor dir, bueno, yo creo. Pero para que llegara a donde dice Dios me dijo, yo soy de las personas que creo que ahí debemos de parar. No porque pongamos en vergüenza a Dios, porque si Dios no te dijo nada, no, al final no va a pasar nada. Pero las personas que realmente tú le estás diciendo que Dios te dijo, se avergonzarán,
pensarán mal de todo, de todos los que están a tu alrededor, porque así pensarán que así se te enseña, ¿verdad? Y al final te avergonzarás tú porque nada de lo que dijiste que Dios te dijo y te dijo no se va a cumplir. Y entonces podemos decir, no, pero es que las promesas de Dios son para los años. Sí, pero cuidado, las promesas que están en la palabra, como oraba también mi hermana Yolesi por la mañana, que me encanta como ora, de esa manera, digo, todos me gustan, pero cuando tú te basas y tú dices, porque tu palabra dice, entonces, bueno, es la palabra la que dice. No soy yo el que estoy diciendo que Dios me dijo. Yo no soy, porque, a ver, hermano, no tengo la revelación directa. La revelación ya está en la palabra. La palabra profética más segura que debemos de tener está escrita. Se selló. De Génesis a Apocalipsis. No hay nada que podamos agregar. No hay nada que yo pueda profetizar. Si tú quieres que Dios te hable, abre la Biblia, métete en ayuno y en oración y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que leo? Quiero interpretar, y si no, llamo a un hermano que esté lleno del Espíritu Santo y, hermano, vamos a estudiar la Biblia. A ver qué es lo que Dios me está diciendo, que quizás a lo mejor yo creo y a lo mejor no es, o sí es, pero cuidado, cuidado, porque eso es sumamente importante. Conozco todavía personas que se han ido de iglesia, eh, conozco personas que he tenido que rescatar de otro. Mira, una vez fui a un lugar así, característicamente, un matrimonio destruido. Y viene la mujer que estaba hasta abortar, estaba embarazada, que iba a abortar porque le dijeron en la iglesia que el matrimonio estaba mal, porque la Biblia dice que porque ellos no diezmaban estaban en maldición. Y que Dios le había dicho que por eso sí estaba mal su matrimonio. Entonces, mucho cuidado, porque a veces entonces nos vamos a los extremos. No declaramos maldiciones, pero declaramos bendiciones que en realidad no se cumplen y entonces después eso repercute en las personas y la mala interpretación a Dios. Porque si yo estoy declarando todo el tiempo sanidad y sanidad y sanidad sobre una persona y la persona no se sana, entonces ¿qué? Dios no quiere que se sane. No, es que todo tiene su tiempo. Entonces, a lo mejor Dios no te ha hablado a ti como realmente a lo mejor debería ser. Entonces, cuidadito, cuidadito con eso. Entonces, bien, el Espíritu Santo llama, o sea, y con autoridad. Dijo, sepárame, sepárame, ven, fulano y mengano. Exactamente lo que hacemos cada vez que vamos a tomar una decisión en la iglesia. No hacemos nada. Cada vez que vamos, siempre la conclusión es, bueno, ya están los puntos, oremos, hermano, busquen a Dios y después vamos a ver qué podemos hacer. Y vamos a volver a orar, y vamos a volver a ayunar, y vamos a volver a orar, porque si hay que hacer o tomar la decisión que sea, queremos estar seguros. Y bueno, si fallamos, perfecto, buscamos a Dios. No lo entendimos, está bien, oramos, pero bueno, pero lo buscamos. Amén. No nos fuimos a la ligera, ni dijimos que tenía que ser así porque lo sentimos. ¿Entiendes? Porque esto no se trata de sentimientos, se trata de lo que Dios quiere. Entonces, bien, esto es clave. La misión cristiana nace del Espíritu, no de estrategias humanas. De nuevo, ¿saben que nuestra iglesia tiene una visión, tiene una misión? ¿Cuántos de nosotros hemos ido o le hemos preguntado o sabemos cuál es la misión de nuestra iglesia y cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra constitución? ¿De dónde nace eso? De buscar a Dios, de saber de que el pueblo, como dice la palabra, sin profecía se desenfrena, se desenfrena. ¿Y cuál es la profecía? La palabra. Eso no nació de ayer que se le ocurrió a alguien. Eso se estudió, se vio y eso, y para ahí es para donde vamos. No es momentánea nuestra visión, porque entendemos que viene de Dios, porque se buscó a Dios porque, para que esa misión se cumpla. Porque entendemos que no son estrategias humanas, porque queremos crecer, pero queremos crecer ¿de qué manera? De la manera que Dios quiere, no de la que nosotros querramos. Por eso hay veces que usted dice, no avanza. No, es que hay cosas que no se pueden, no son su momento y que no son permitidas. Y por eso pasa, porque en cualquier lugar tú vas y tú das 50, 100 pesos y usted lo ponen a predicar enseguida. En cualquier lugar usted va, no importa cuál sea el tamaño de su pecado, ahí no importa, ese es mi hermano, que más quiero, que más amo. Pero aquí no es así. ¿Por qué? Porque queremos, amamos y respetamos a Dios y al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se glorifique de verdad. No estoy diciendo que tenemos que ser impecables porque todos cometemos pecados, ¿verdad? Pero el problema está que cuando somos líderes, cuando somos personas que sabemos y somos conscientes de quién es nuestro Dios, entonces sabemos que el perdón o pedir perdón a Dios y de verdad de corazón es esencial para poder funcionar. No a nadie más, o sea, a Dios. Y bueno, si fallaste con alguien, bueno, obviamente, que pide perdón,
pero de eso se trata. Y esa es nuestra visión, porque no son humanas las estrategias. Y los apóstoles también pensaron así. O sea, no planificaban, o sea, planificaban todo, discernían la voz del Espíritu Santo, porque esa es la otra. No era que ellos se paraban y le daban la chiripioca, volvían, hablaban y se concluía y se sellaba. No, ellos tenían la palabra de Dios. ¿Y qué hacían? Bueno, conciliaban. ¿Será que Dios nos quiere decir esto? Sí, pero mira, como Jesús nos enseñó, porque vamos a ir a la Torá, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Será de verdad Jesús el Mesías? Sí, pero ¿por qué? Ah, por eso la Biblia dice que los de Berea eran sumamente destacados. ¿Por qué? Porque todo lo corroboraban con la Biblia. Los de Berea no decían, aquí Pablo mandó una carta no, Pablo mandó una carta, él dice esto, sí, pero cuando predica, por eso siempre, los hermanos de la apertura están seguros que siempre lo digo, cuando me paro siempre digo, cuando alguien se pare aquí arriba, sea quien sea, usted corrobore con la Biblia. Lo demás es cuento de viejito con pelo colorado. Pero si está ahí arriba y te está predicando, usted corrobore y mire, si lo dice. Y si no, pregúntele al predicador, oye, hermano pastor, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Por qué dijiste esto? Que yo no creo, pero sí, pero bueno, vamos a buscarle, no sé, en el griego, en el hebreo, pero si tu pastor te lo está diciendo, lo estudio con él. Eso hacían los de Berea. Discernían la voz del Espíritu. Pero no porque se iban místicamente y hacían y no, es porque lo corroboraban, porque sabían que las escrituras eran inspiradas por Dios. Y ahí la importancia. Por eso, si vamos a Ezequiel 2:2, dice, cuando me habló el Espíritu, entró en mí y me mantuvo de pie para que pudiera que escuchar lo que me hablaba. ¿Se dan cuenta qué importancia es poder de verdad conocer y estar y tener al Espíritu Santo en el lugar que lleva y que Él está? Entonces, el mismo patrón, el Espíritu capacita, el Espíritu envía, el Espíritu sostiene. Por eso, más importante, no tomar decisiones solo por lógica o emociones. Hay que aprender a conocer cuando Dios está guiando. Por eso siempre decimos, el líder que Dios te pone adelante es el líder que Dios te puso para que aprendiera. Yo soy incapaz de ninguna manera de meterme donde está Saúl predicando y decirle, no, Saúl, eso no es así. No, Saúl, no, o quien sea. No lo hago. ¿Sabes por qué? Porque quizá yo puedo estar equivocado. Ahora que después vaya y le diga, hermano, explícame. Es más, yo siempre recibo, yo cada vez que alguien predica, yo tengo cosas de Saúl, tengo cosas de Marcelo, tengo cosas de Fabricio, de la hermana de Olesi, de Lestel, o sea, tengo cosas que yo lo he agarrado de Milagro, tengo una prédica de la hermana Milagro que me gustó mucho, ella, porque no, pues yo quiero que ella, para yo hacerle una parte, pero no sé, no estaría bien, pero me gustó tanto la prédica que yo le dije, hermana, yo quiero hacer una parte de esa predicación porque me gustó mucho. ¿Por qué? Porque yo estoy para aprender, o sea, estamos para eso. Pero entiendo que en ese momento yo no cuestiono lo que Dios le está hablando a la hermana o al hermano. Yo trato de aprender, no me predispongo, soy objetivo. Trato la manera de verdad de analizar y decir, ¿será así o no será así? Bueno, puede estar el error porque es verdad que somos seres humanos. Pero está bien, pero está en la palabra, lo entiendo, lo hago rema, lo practico. Eso fue lo que enseñaron los apóstoles. Aprender a reconocer cuando Dios está guiando. Y obviamente, la obediencia. El problema no suele ser la falta de guía, sino la falta de respuesta. Y ahí está. La falta de respuesta objetivamente, no subjetiva, sino objetivamente a lo que se está predicando. ¿Verdad? Porque quizás a lo mejor el Espíritu Santo te está diciendo algo que a lo mejor preaprendimos mal de alguna manera y no somos capaces de decir, me lo está diciendo con la palabra, quizás a lo mejor esté equivocado o no, pero ¿será o no será? Lo voy a estudiar. Así como debemos ser. Puede ser, no puede ser, pero lo considero. Y se acabó. No lo entiendo. Trataré de orar y que el Señor me lo revele. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Estoy tomando decisiones espirituales o solo decisiones inteligentes? Porque hay veces eso pasa. Somos tan inteligentes para podernos aprender lo que sea de la Biblia, pero no lo que dice la Biblia. Porque de ahí viene entonces, por tu sangre fuimos sanados, Señor, y, sí, y lo repetimos muchas veces, pero de verdad estoy entendiendo lo que dice el versículo. Estoy entendiendo lo que Dios me está hablando. Estoy entendiendo lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Cuando lo entiendo, entiendo de que sí, la Biblia dice, pero hay otros requisitos en el cuerpo que a lo mejor Dios no quiere hacer porque tiene otros planes.
Y eso es entender la cabalidad, porque el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es la verdad, es completa, no es lo que yo quiero ni lo que me da la gana. Es comprender, y por eso hay que hacer teología, por eso hay que hacer hermenéutica, por eso es que admiro a Marcelo, que está, yo no, que si griego, que si hebreo, que si francés, que si, y yo digo, pero Dios mío, qué más fácil de entender eso, porque no todo el mundo tiene esa capacidad, ni tampoco le interesa a la gente hacerle esto. La mayoría de los lugares usted se para, y yo lo he visto, un versículo, un testimonio, y pasa en todo el mundo que le vamos a sacar los demonios. La mayoría. No se matan tanto. Es más fácil. Si en nuestra iglesia nosotros cambiamos el mensaje, hablamos de dinero, hablamos solamente de milagros y sanaciones, automáticamente se nos llena la iglesia. Se los puedo garantizar. Pero no es lo que quiere Dios. No es lo que quiere Dios. O sea, no me malinterprete. No es lo que quiere Dios para nosotros. Que Dios quiere que la gente se sane y que hagan miedo. Sí, pero eso no puede ser el todo del todo de lo que se vive en el cristianismo. Hay más cosas que esas. Mucho más cosas que Dios nos puede mostrar. Mucha más inteligencia, mucha más profundidad, mucha más sabiduría. ¿Verdad? Porque es Dios. Si solamente fuera eso, entonces no puede ser Dios. Podría ser un mago, podría ser Copperfield, otra vez, pero no fuera Dios. Entonces, bien, el Espíritu Santo como amigo. Y esta es una de las partes que más me interesa. El Espíritu Santo como consolador y compañero cercano. Si vamos a Juan 14, 16, 17 dice, y yo pediré al Padre y les dará otro como yo, en esencia, para que los acompañe siempre. ¿El espíritu de quién? De verdad, a quien el mundo no puede conocer. Y esto es una promesa. El mundo no conoce a quien tú tienes, con quien tú vives, porque no ha aceptado a Cristo, pero por tanto, cuando tú y yo lo tenemos y lo conocemos, entonces vive con nosotros y nos lleva a toda verdad. Porque no lo ven ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes, y esto es para siempre. Esto es ser un amigo que no te abandona, un amigo que sufras o no sufra, por como que hoy estábamos orando por las guerras, por todos los sufrimientos que habían en la mañana, pero el Espíritu Santo está ahí para eso, diciendo, tiene que cumplirse porque así está escrito, pero nunca te voy a dejar. Estaba orando por la iglesia en Cuba, donde vi un video cayéndole a piedra desde arriba en una casa culto y la mujer orando, Señor, perdona lo que tu Espíritu Santo los toque. Yo decía, ahí tiene que estar Dios ahí. Porque si a mí me tiran una piedra en la cabeza como Bernabé, yo no puedo, yo no creo que pueda levantar la cabeza y decir, ay, Señor, perdónalo porque no saben lo que hace. ¿Cuántos de nosotros recibiéramos una piedra en la cabeza de verdad si no tuviéramos al Espíritu Santo? Entonces, esto es lo que más me importa. Realmente, porque esto es lo que me hace crecer, esto es lo que me hace vivir, esto es lo que me hace tener relaciones personales con las personas y también con mi Dios, porque Él es el que me lo pone en mi corazón, ¿verdad? Y esto no lo puede hacer el mundo porque no lo conoce, pero nosotros sí lo conocemos y está con nosotros y en nosotros. Entonces, dice la Biblia entonces, por lo que estamos leyendo, otro de la misma naturaleza que Jesús. No inferior, sino equivalente en qué? En relación. Además, está con vosotros, o sea, cercanía externa, y estará en vosotros, intimidad interna. Por eso es que, vamos a la pregunta después, pero sería una pregunta, valga la redundancia, que pudiéramos hacernos. ¿Será que siempre de verdad el cristiano debería, no es que pueda y tenga y que muchas veces lo esté, si tengo el Espíritu Santo en mí, que esté siempre en depresión, que siempre esté en derrota, que siempre, por mucho que esté o muy enfermo que esté o muchos problemas que esté o que tenga, ¿será que tendrá o, porque yo entiendo que la duda puede venir, pero no todo el tiempo? Y esto nos cuestionaría si realmente ese que está en mí vive en mí y realmente la relación que no se minimiza o se concluye, como dije al principio, sabiendo que el Espíritu Santo o que se va a manifestar cuando voy un domingo a la iglesia, sino que en mis adversidades también está conmigo, porque tiene una relación conmigo y siempre me anhela, él quiere tener una relación conmigo porque es mi consolador. Entonces esto marca un cambio radical. Antes Dios estaba con su pueblo, ahora está dentro de su pueblo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
Si vamos a Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. O sea, eso era antes. Antes te guiaba, antes estaba contigo, pero no estaba dentro de ti. O sea, no era distante, pero tampoco era personal. Ahora sí es guía. Por eso en el Nuevo Testamento es una guía interna y constante. O sea, la vida cristiana no se vive en aislamiento. Tiene que haber una dependencia diaria de Dios y del Espíritu Santo. No solo buscar a Dios cuando estemos en crisis o al Espíritu Santo, sino en todo momento. Hablar de Él, escucharlo a Él, caminar con Él, que es lo esencial. Pensemos en esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos? Yo tengo amigos. Ahora, ¿cuántos de nosotros de verdad, honestamente, se comportan como amigos o quisiera que se comportaran como amigos con nosotros? ¿Qué tú creerías si alguien que dice que es tu amigo, tú dices que eres amigo de alguien, nada más que te buscaría el día que necesita algo? O tú si necesitas algo, ¿cómo tú te sentirías? ¿De verdad creerías en esa amistad? Pues obviamente, claro que no. Podría ser interés, podría ser, y así es como lo ve, por eso digo que no solo las manifestaciones y los dones, porque cuando buscamos a Dios así, entonces no es nuestro amigo, es solamente lo que necesitamos, porque estamos atrás de los panes y los peces y no atrás de lo que Él es, porque esa es la esencia. Por eso es la dependencia diaria, por eso dedicar momentos del día para conocer conscientemente, conocerlo a Él y su presencia, como decía nuestra hermana Yobel y creo que también decía nuestra hermana Raquel. Ahora, Espíritu Santo, como alguien con quien se puede tener relación. Si vamos a Hechos 15:28, ya estamos terminando, dice así, nos pareció bien el Espíritu Santo y escuche, y a nosotros. O sea, una relación a Él y a nosotros, porque Él nos habló. Y aquí es donde estoy, por eso voy a preguntarle si realmente en tu iglesia se actúa de esta manera para tomar decisiones cuando decimos, fue el Espíritu Santo, pero también a nosotros. Hay autoridad en aquellas personas que delega al Espíritu Santo para tomar decisiones, no a la ligera, sino como hemos visto. No imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Entonces, esta frase es profundamente reveladora. No dice, consultamos a Dios. No, dice, decidimos con Él. Fíjate, a Él y a nosotros nos pareció bien. O sea, esto implica participación activa del Espíritu Santo, comunión en la toma de decisiones y relación corporativa y también colaborativa también. Además, no es misticismo, es vida comunitaria guiada por el Espíritu Santo. Si vamos a Nehemías 9:20, dice, y enviaste a tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu manada de su boca y agua les diste para su sed. O sea, el Espíritu Santo enseña, acompaña, forma al pueblo, toma decisiones con Dios, o sea, porque Él es Dios, ¿no? Pero las toma para ti también y para los demás. O sea, desarrolla comunión real con nosotros y por eso es importante cuidar la relación. O sea, si vamos a Efesios 4:30, que no lo vamos a leer, habla de entristecer al Espíritu Santo como lo vemos arriba. O sea, entonces, ¿cuáles son las señales prácticas de la relación? Sensibilidad a la convicción. Hablamos de la fe este domingo, que es, ¿verdad? Estamos hablando de Hebreos 11, que es la convicción de lo que se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Paz o quietud espiritual, ahí está con el Espíritu Santo. Dirección interna, consciente, ¿con quién? Con la palabra. Entonces, algo que pasó, los apóstoles vivieron una verdad equilibrada. El Espíritu Santo es Dios, tiene autoridad absoluta, merece obediencia total, es cercano, es guía, es compañero constante. Entonces, podríamos decir que si es solo Dios, bueno, si hablamos del Padre, Hijo y no es Espíritu Santo, si no hay relación con los tres, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del Espíritu Santo, diríamos que tuviéramos una distancia fría
O si todavía, si tuviéramos una familiaridad con el Espíritu Santo, del cual entonces fuéramos más que confianzudos, sería irreverente, sin respetarlo. Hay preguntas. Entonces, la madurez espiritual está en sostener ambas verdades. Entonces, vamos a la pregunta, en el cual dice así. Si el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué muchos lo tratan como una simple fuerza? O si la iglesia hoy sigue al Espíritu Santo o a estrategias humanas. Tu iglesia, hoy, nuestra iglesia, ¿sigue estrategias humanas o sigue las estrategias del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿por qué tantos creyentes viven vacíos? Y la pregunta que siempre recalqué, ¿en tu congregación se toman decisiones por medio del Espíritu Santo como lo hacían los apóstoles o simplemente es porque se nos ocurre? ¿Qué les parece? No tenga pena en opinar, no tenga miedo en hacerlo. Si usted lo cree, sin problema, conciliemos. Usted diga, no, bueno, no se toman decisiones porque lo que sea, o sí se toman por lo que sea, porque no es malo todo, me imagino. Y si es bueno, bueno, entonces podríamos opinar. ¿Qué les parece? ¿Les pareció bien? Entonces, bien, entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, para yo no tener que seleccionarlo, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el primer valiente? Conciliemos, si no nos ponemos de acuerdo, los escojo. No, no, voy a ser valiente. Esfuerce y sea valiente, hermana. Ese es mi lema, esa es mi palabra de siempre. Bueno, con respecto a la primera pregunta, si el Espíritu Santo es Dios y por qué muchos lo tratan como una simple fuerza, es porque realmente no tuvieron un encuentro, no lo conocen, no tienen intimidad, eh, están totalmente errados, porque cuando uno, lo primero que se te manifiesta cuando uno se entrega a Dios de verdad, que lo acepta a Cristo, que nos bautizamos porque creemos, el Espíritu Santo se manifiesta. Bueno, yo hablo por mí. Yo sé cuando lo recibí, porque lo recibí. Hasta incluso en la palabra dice, quédense inquietos porque enviaré al Espíritu Santo. O sea, y tuvieron que creerlo. O sea, si te convertiste, si decís que te convertiste y no recibiste al Espíritu Santo, y hay que ver si realmente si fue una buena conversión, porque el Espíritu Santo sí se manifiesta, sí te da convicción de pecado. Cuando uno hace algo mal, que por así decirlo podríamos decir conciencia. Cuando uno peca, dice, uy, hay algo, si tenés el Espíritu Santo que te dice, por ahí no es, y el corazón, pum, 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 por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, y yo creo que eso, los que dicen que es una simple fuerza es porque no tuvieron un encuentro personal con el Espíritu Santo. Me parece a mí, para mí es eso, ¿no? Qué sabiduría, hermano. No, es que es lo que yo digo, hermano, ya cuando... Y esto lo que también me da a entender es que no solamente que lo entendemos, sino que no llevamos tanto tiempo en la iglesia sin conocer a alguien que deberíamos tener tan presente como lo es Jesús y como lo es el Padre, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. ¿Cuándo es una fuerza? Cuando no es alguien, cuando no tiene personalidad, cuando solamente lo uso a mi conveniencia, cuando me da la gana y para lo que me da la gana. Pero no, pero para lo que me conviene no, porque por ejemplo, cuando se habla de pecado y si el Espíritu Santo me va a confrontar, no, eso no, no quiero conocerlo, no quiero que me, no quiero tener relación. Pero bien, aquí mi hermana Yopeli, Amén. Me llamó mucho la atención lo que usted dijo, Pastor Pedro, en saber conocer y saber identificar bien, o sea, cuando es el Espíritu de Dios quien nos habla. O sea, yo siento que la importancia es más que todo, o sea, conocer bien y no, para no dejarnos engañar, porque la palabra dice también que el anticristo vendrá haciendo señales, o sea, hará cosas como cosas grandes, digámoslo así, que lo va a hacer para eso, para engañar a las personas. O sea, las personas que no conozcan bien
se van a dejar engañar y van a creer en él. Entonces, por lo menos en Moisés, cuando Moisés convirtió también el agua en sangre, los brujos eso lo hicieron también y fue como que ellos no creyeron porque dijeron, bueno, es un poder que si lo pudieron hacer ellos por magia, también lo podía hacer él. O sea, no dejarnos engañar o sea, sobre esas cosas, en cosas como, así como dice usted, bueno, alguien puede sanar, bueno, hay personas que acuden al tarot, a no sé qué, a un poco de cosas que existen ahorita y creen en eso, pero es por eso mismo, porque no tienen un conocimiento y, y no conocen cuando el Espíritu Santo nos habla, porque Él nos habla y la palabra dice que el Espíritu Santo nos habla. En Apocalipsis dice, pero no me recuerdo mucho qué versículo que el Espíritu Santo nos habla. En los estudios de la fe, el pastor Marcelo también nos habló sobre el Espíritu Santo y, y también, o sea, aprendimos mucho porque no es una persona, el Espíritu Santo es una persona porque se manifiesta en nosotros, ora por nosotros, nos enseña, nos testifica sobre el Señor, o sea, hace todo. Entonces, es conocer, es saber, no dejarnos engañar, diría yo. Y para eso tenemos que conocer bien la palabra, leerla, orar, ayunar, que eran lo que hacían los discípulos, que oraban, ayunaban, y es toda una relación. Amén, mi hermano. Y algo muy importante que estaba diciendo es eso mismo. Por eso voy a la parte moral. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo me habla? Porque el Espíritu Santo no va nunca en contra de mí mismo. Por ejemplo, yo practiqué mucho la brujería mucho tiempo. Y en la brujería se hacían... Es más, si quieres ver muchas de las manifestaciones que hay en iglesias hoy, de revolcarse por el piso y todo ese tipo de cosas, tú te vas a un toque de santería y las hay también. Igualita. Y se levanta el tipo y te dice, y con más certeza de cómo te habla cualquier profeta. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Realmente cuando viene el Espíritu Santo, es que primero, la convicción no va en contra de él, por lo mismo que dije, bueno, si el Espíritu Santo me dice a mí, si yo me quiero pelear con mi esposa o con mi esposo, y tú me dices que el Espíritu Santo te está diciendo, sí, divórciate, y ve y cásate con otra mujer, yo te digo, yo no puede ser el Espíritu Santo quien esté hablando de esa manera. O sea, la convicción viene de lo que dice la palabra, de lo que él mostró, de lo que él dijo que tenía que ser en todas las áreas. Por eso hay que corroborarlo, ¿eh? Pero bien, buenísimo, hermano, buenísimo. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué dice? ¿Me estaba diciendo algo, hermana Aymara? Que no te escucho, que creo que estabas levantando la mano, sí, no sé, veo. Ah, es que tiene una Biblia en la mano, algo. No, que el Espíritu Santo es nuestro amigo. Yo un día entendí que era mi amigo, que vivía conmigo, que era mi amigo, me enseñaba todo. Y le doy gracias a Dios por haberlo entendido, porque al principio cuando conocí a Dios no sabía, no entendía de lo que hablaban del Espíritu Santo y lo veía como algo. Y un día le dije, perdóname porque eres el que siempre estás a mi lado, el que me ayudas, el que me redarguyes, el que me da fuerzas, el que hablas a mi vida y el que me hace saber lo que está bien y lo que está mal, el que me instruye cada momento. Entonces, para mí vive conmigo, es mi mejor amigo, es todo para mí. Pero un día lo que lo entendí, no desde el mismo momento que me entregué al Señor, no desde el mismo día que dije, Señor, mi vida es tuya. Fui entendiéndolo con el paso del tiempo, leyendo la palabra, viviendo cada día con el Señor. Porque si digo que al mismo día lo entendí y lo supe que era mi amigo, le estoy diciendo mentira. Y le pido hoy perdón por eso. Sí, es buenísimo y te va dando convicción. Mira, eso me cuenta mucho de cuando empezamos nosotros en el Evangelio, sobre todo de la manera que nosotros veíamos, por ejemplo, la forma de vestir, ¿no? Que sabemos que la forma de vestir no es un cristiano, pero sí da testimonio de cómo Dios quiere, ¿no? Que tú lleves y des testimonio de tu vida. Pero me acuerdo que siempre, después que nos convertimos y eso, ya mi esposa me decía, no, ella se para, de delante del espejo y pregunta, Espíritu Santo, ¿te gusta esto? Porque sí, pues, que me gusta, a mí o no me gusta, pero siempre le pregunta a Dios, y eso es algo que a mí me impresionó porque antiguamente no, ¿sabes? Y sobre todo culturalmente, ¿no? Que uno, hay veces no es que se vista mal,
pero es que a veces enseña parte, porque es lo que se usa, o la sayita, o el escote, lo que sea. Y muchas veces no nos damos cuenta, los hombres igual, pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, ya tú te das cuenta que lo tuyo es para Dios y para tu marido o para tu mujer. Entonces, ya esa empieza a ser la diferencia. ¿Entiendes? De que no solamente como te vistes, sino todo lo que tú hablas, lo que tú, de la forma que tú representas o que te representas a tu familia, a tu iglesia en la sociedad. Entonces, ese es el Espíritu Santo que te va dando convicción de eso. Amén. Así que sí, mi hermano Evelyn, sí que decía que me está levantando, disculpe, hermano, que me está diciendo así, me está levantando la mano hace rato y eso no puedo. Yo quiero ver de su sabiduría, eso nos va a ilustrar. Yo no he levantado la mano. Bueno, a mí la pregunta que me llama la atención es la que la iglesia hoy sigue al Espíritu Santo estrategias humanas, como cuando se toman decisiones y se escoge a personas. Y bueno, yo analizando, ¿no? Pensando en todo lo que usted habló y todo eso, ¿no? Em, ¿Cómo podemos saber si sí o si no? Bueno, cuando el Señor, el Espíritu Santo, escoge a personas para ser enviadas, a Bernabé, creo, a Saulo, todo eso, ¿no? Se vieron frutos en esas personas que fueron enviadas. Entonces, la pregunta de que si la iglesia de hoy hace lo mismo, dice la Biblia que por los frutos los vamos a conocer. Entonces, yo estaba escuchando algo de los frutos que no se puede, ¿cómo decir? Enfocarnos solamente en los frutos, sino también en el conocimiento personal. Pero el fruto es que va a ser conocer al Espíritu. Entonces, nosotros, ¿no? Que crezca la iglesia, que se llene, que vayamos a evangelizar y que la gente se convierta y todo. Cuando predicaba Pedro, por ejemplo, se convirtieron 5,000 y cosas así, ¿no? Entonces yo pienso que la manifestación y la obra y el fruto del Espíritu es muy importante para convencer al mundo, para el que no cree, para llevarlo, ¿no? Entonces la iglesia se encarga, yo pienso, ¿no? De eso, no tan solo llegar a la iglesia y sentarnos y aprender y conocer y conocer y conocer, sino más bien para manifestar la gloria de Dios entre nosotros y que el mundo crea y que el mundo se convenza y que crea en un Dios poderoso que hace todas las cosas. Sabemos que Satanás y todo eso también hace obras y yo también estuve en la brujería, yo también estuve en toda esa parte, pero no es más poderoso que Dios. La obra que hace el Espíritu Santo es completa. Ellos hacen teatros y solamente para sacar beneficio y dinero y todo eso y hacer mal y todo eso. Dios no es así. Entonces, ¿qué pienso yo que es responsable la iglesia? De manifestar el poder de Dios, de estar bien llenos del Espíritu Santo para dar los frutos que verdaderamente el Señor nos pide a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, de manifestar al mundo. Entonces, si nosotros no tenemos una relación con Dios y si nosotros no tenemos una relación íntima con nuestro Salvador y con aquel que nos ha llamado para hacer estas cosas, no vamos a lograr nada. Entonces, yo estaba con esa pregunta porque decía, bueno, por los frutos nos va a conocer el mundo, por los frutos es que nos van a conocer. Y entonces esa era mi pensar. A lo mejor estoy equivocada, pero bueno, estudiaré un poquito más acerca de Está eso. buenísimo, está buenísimo. Lo que pasa es que recuerda que volvemos al principio. Bueno, depende de lo que hablemos de qué cosas son o qué es el fruto. Por ejemplo, según el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Exacto, fe, templanza. Entonces, volvemos. La manifestación es eso mismo que tú estás diciendo. Por ejemplo, exacto, hace poco fueron usted y Fabricio a un lugar y me comentaron de que tuvieron una experiencia con una persona que solamente que hubo algo que dio convicción y creo que la persona le dijo, no, yo no debería de fumar, algo, ¿te acuerdas? Fue un testimonio así. sí, sí, Entonces, el Espíritu Santo solamente cuando están sus hijos da testimonio porque hay presencia. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Bueno, por lo menos los frutos que yo conozco, además de manifestaciones, pero para mí el fruto está claro que debe dar un cristiano. Por ejemplo, ¿cómo una persona se convierte y cree en ti si te ve, por ejemplo, o tus hijos, por ejemplo, mis hijos, si me ven peleando todos los días con mi esposa,
si no tenemos paz en la casa, si no somos mansos, así y la comunidad y todo el mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar? No hay fruto y por tanto el fruto no se manifiesta, ¿sí o no? Entonces, Hablo de lo fruto y de otro, dones, pastor, cómo la iglesia lo representa. Yo sé que en las casas somos importantes y tenemos que claro, dar ese testimonio, ¿no? Pero no, yo entiendo su parte y está perfecta, yo no tengo nada en contra de eso. Mi pregunta para mí, mi sí, pregunta sí, sí, para pero mí, por eso te digo, porque por ejemplo, para yo escoger una persona, vamos a decir, de la iglesia, lo primero que pasa es que tiene que haber testimonio. Porque si, por ejemplo, si esta persona que yo voy a escoger para lo que sea, está o persevera en el pecado, si es una persona que, volvemos a lo mismo, que no es amoroso, que no es una persona que en vez de levantar a la persona, lo que, bueno, aparentemente hasta donde yo puedo ver, no, porque yo no soy mago, ¿no? Y como volvemos a lo mismo, yo me puedo equivocar como ser humano, ¿no? Pero lo que corresponde es agarrar a una persona o seleccionarlo por estas características que dice la Biblia, ¿no? Que es el fruto del Espíritu. De ahí en fuera, bueno, ahora, obviamente, que si es un borracho, si es un, no sé, un adúltero o adúltera, lo que quiera que sea, pues obviamente, tanto o temprano esa persona se va a descubrir, ¿no? Y no va, obviamente, al final, Pastor tanto o Pedro, pero temprano, en base a la pregunta que usted puso, claro, mírala ahí, la pregunta que usted puso de la iglesia. sí, la iglesia. La iglesia hoy sigue al espíritu o estrategias humanas. Claro, pero por eso te estoy diciendo, ¿verdad? Pero la pregunta Estoy tú hablando vuelves de las a... estrategias humanas con los dones, con los frutos, con Por la eso, preparación, lo que uno vive con el Señor. A eso pero me no refiero. terminamos, al final terminamos, tú me dijiste tú me preguntaste cómo se escoge a una persona Sí, sino para por los hacer esa... frutos. ¿Cómo yo sé que la iglesia, a eso me refería, a lo mejor no. Por eso, ¿cómo? Claro, bueno, si decimos que la iglesia sigue al Espíritu Santo y no estrategia humana, porque estamos hablando en general, ¿cómo la iglesia sigue? Bueno, evidentemente es que todo se puede corroborar con lo que está establecido. Yo digo, si yo veo, por ejemplo, que la Biblia dice, hay que orar y no oro, hay que ayunar y no ayuno, hay que evangelizar y no lo hago, tengo que dar testimonio de santidad y no lo hago, entonces obviamente mis estrategias están siendo humanas, estoy eligiendo a cualquier tipo de persona sencillamente por lo que aparenta ser. Entonces ahí puedo decir que el Espíritu Santo me dijo algo que no realmente no correspondía o que no dijo y por eso lo elegí. ¿No? De eso es lo que creo yo que más o menos por ahí puede ser la Amén, respuesta. amén, Si yo sé que, por ejemplo, si yo sé que la persona sigue al Espíritu, si la iglesia sigue al Espíritu, obviamente, ¿por qué tenemos oración, por ejemplo? Porque al Espíritu le gusta que oremos. ¿Por qué ayunamos? Porque hay que ayunar porque a Dios le gusta, ¿no? ¿Por qué queremos crecer en santidad? ¿Son estrategias humanas? No, son estrategias que Dios pone. Por eso, a la hora de elegir a las personas, el fruto debería ser lo que vimos, ¿verdad? Para entonces decir, bueno, esta persona es llamada, fue escogida por Dios, por el Espíritu Santo. Sí. Mi hermano Marcelo, ¿usted quiere decir algo? Que levantaste la mano primero. Amén, amén, amén. Amén. Es un estudio donde hay mucha tela que cortar, pero basado en lo que estaban hablando ahora, quería hablar del primer punto, pero voy a hacer el segundo porque me gustó lo que estaban hablando. Si usted puede compartir lo que estaba viendo, el fruto del Espíritu Santo, que es en Génesis 5:22, por favor, y lo puede poner del versículo 16 en pantalla. O sea, la pregunta es, ¿cómo sé que la iglesia? ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. ¿Cómo lo puedo ver? Lo puedo ver individualmente y congregacionalmente. Si es congregacionalmente, es basado en lo que el pastor Pedro está hablando, unidad. O sea, va a haber una unidad con respecto a la voluntad del Espíritu Santo. Póngame el versículo 16, por favor. De 16 lo vamos a leer hasta el 23, pero quiero ir al de 16. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé que la iglesia está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo sé? Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta que puso el número 2, lo que estaba respondiendo Yolexi, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, hay mucha tela que cortar. Una de las áreas importantes es como, primeramente es el fruto, no son los frutos, es el fruto. O sea, ¿por qué digo el fruto? Porque si yo digo los frutos, digo son 9 frutos y digo, bueno, tengo 3 y estoy bien. No, tengo que tener el fruto que tiene 9 virtudes que lo vamos a leer ahora. Entonces digo pues, andad en el Espíritu. Primeramente,
no es si quiero andar en el Espíritu, es tengo que andar en el Espíritu. Si soy un hijo de Dios, tengo que andar en el Espíritu. No es que se me da la gana, si no quiero, si mañana pienso que sí, hoy. O sea, primero digo pues, Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, primeramente, lo vemos como un todo de la iglesia y lo veo individualmente, porque yo soy la iglesia. ¿Para qué está el Espíritu Santo? Para no satisfagar los deseos de la carne o contrarrestar los deseos de la carne. Versículo 17, está ahí en pantalla, no sé si lo pueden ver, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, entonces hay una batalla, una guerra espiritual, la carne contra el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Si entonces yo quiero que el espíritu, por así decir, gane, entonces tengo que leer el 17 que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí aquí está la clave, para que no hagáis lo que quisiereis. El que está lleno del Espíritu Santo no hace lo que quiera, o sea, lo que la carne quiere. Entonces, por eso está lejos del pecado, una iglesia que busca la santidad, una iglesia que busca la oración, una iglesia que busca el ayuno, una iglesia que busca trazar órdenes para que no haya desorden en la iglesia, una iglesia que ama al esposo, que ama a la esposa, que ama a los hijos, que no roba. Entonces, bueno, y aquí seguimos, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, ahí no quiero entrar porque no me alcanza el tiempo. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora te va a decir por qué. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pablo está diciendo, bueno, cosas semejantes a estas. O sea, que si algo acá no está, algo que esté semejante, igual está y amonesta. Como ya los habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ni siquiera está hablando de que si lo quiero o no. O sea, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea, si pongo amor, gozo y paz, tiene que ver con mi relación con Dios. O sea, ese es el fruto del Espíritu Santo. Mi relación con Dios. Benignidad, bondad, tiene que ver entonces, paciencia, benignidad y bondad tiene que ver con mi relación con los demás. Si yo tengo, entonces el Espíritu Santo está primero para relación con Dios, luego relación con los demás. Entonces tenemos fe, mansedumbre y templanza, tiene que ver con la relación conmigo mismo. Contra tales cosas no hay ley. Queriendo decir entonces que el Espíritu Santo está es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, ¿verdad? Es el Señor, es la que trae convicción del pecado. Para ese es el absolutismo, la misión principal del Espíritu Santo es convicción del pecado para que puedan entrar al reino de Dios y aceptar a Jesucristo como el Salvador personal para que entonces sean salvos, y para la iglesia que ya tiene a Cristo, entonces sería estar lleno del Espíritu Santo, o sea, andar en el Espíritu Santo para que entonces no satisfaguemos las obras de la carne y entonces no hagamos lo que queremos. Algo sucede, lo que dijo el pastor Pedro, la iglesia quiere ir entonces, bueno, yo voy a eso, a lo que el Espíritu Santo indicó. ¿Cómo yo sé que entonces es algo para el Señor? Porque se busca todas las cualidades que tiene el Señor: santidad, unidad, amor, paz, paciencia. Y entonces todas estas características que puede tener la iglesia en una decisión que es seguida por el Espíritu Santo va a tener esto. No significa la mayoría, significa lo que Dios quiere. Y eso creo que es el eje del mensaje del pastor Pedro. O sea, no es lo que la mayoría pueda decir, porque la mayoría puede estar equivocada. Es lo que el Espíritu Santo está diciendo en esos momentos. Por apartarme a Bernabé, apartarme a Saulo. Entonces, por eso es que da órdenes. Y es por eso es que entonces el Espíritu Santo, basado en el segundo punto, lo digo para aclarar un poco porque estaba un poco, entonces es justamente para no hacer lo que quiero. Yo estoy lleno del Espíritu Santo, bueno, están los dones del Espíritu Santo, que es otra cosa, pero ahora lo que es el fruto del Espíritu Santo, entonces es para que entonces yo no haga lo que quiero. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Satisfagar mi carne, mi satisfacción, lo que a mí me gusta. Entonces el que está lleno de Dios sacrifica lo que le gusta por Dios.
Amén. Y otra de las cosas que, mi hermana, que yo creo que hablaste también sobre la Espera un manifestación. segundito, pastor, disculpa que lo interrumpa. Necesito obligatoriamente preguntar, antes de ir a otro punto, porque estamos a la hora, ¿se entendió lo que dije? Porque para mí es clave y es un resumen de lo que acaba de decir. ¿Se entendió lo que dije? Levante la mano, haga una seña, mueva la cámara, no sé, haga algo. ¿Se entendió Yo sobre no quise todo decir nada de lo que usted estaba diciendo. No, si es que la pregunta es para mí, pastor. No, no dije nada de lo que usted estaba diciendo, no era mi pregunta. Pero está bien, todo está perfecto. Perdón, ¿me puede repetir eso porque no lo entendí? Que yo no pregunté eso, lo que usted dijo, y es No, no, claro no, yo estoy lo que usted está respondiendo diciendo. estoy respondiendo Ah, la ok. segunda pregunta. ¿Usted qué Ah, porque preguntó? usted está preguntando que si hay alguna duda. Yo pensé que era en base a la pregunta que yo había hecho. Yo dije voy a contestar la segunda pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que usted preguntó? Acabo de decir, contesto la segunda pregunta. La iglesia hoy sigue el Espíritu Santo de estrategias humanas. Disculpen, me quedé en el aire. Perdón, me quedé en el aire, disculpen, estoy perdido, ahora sí estoy perdido. Cuando empecé a hablar, dije, estoy contestando la segunda pregunta. La iglesia, ¿cómo yo sé si la iglesia sigue el Espíritu Santo de estrategias humanas? Se Sí, lo que entendió, usted quiere pastor. decir es que No, no Se contestaste entendí. la entendió. pregunta, pero no que no fue respuesta a la respuesta de Violencia. Fue la segunda pregunta lo que el hermano contestó. Es Yo lo que conté, dijo. claro, yo lo que respondí fue, al ver la comunicación que tenía los hermanos, respondí la segunda pregunta. No sé qué otra pregunta hubo. Estoy preguntando porque no sé, No, ahora lo me... que la hermana pensó era que tú habías respondido a la pregunta de ella, pero usted respondió a la segunda pregunta, que no tiene nada que ver con eso. Es lo que ella pensó que usted había respondido a la pregunta de ella o a la respuesta No, de si ella. ella dijo que no respondí la pregunta. No entendí, Sí, bueno, no entendí, bueno, no sé qué pasó. bueno, en fin, porque ya estamos en la hora. El punto es que, y también, que porque muchas veces creemos que nosotros no creemos, y esto lo he dicho millones de veces, nosotros creemos fielmente en las manifestaciones del Espíritu Santo, fielmente. Creemos que el Espíritu Santo es Dios y puede hacer lo que quiera, puede salvar, puede sanar, puede levantar muertos, puede, y obviamente que eso es parte y una parte bien pequeña de lo que Dios hace con su poder. Porque para mí, y eso coincido mucho con el hermano Fabricio, es más fácil, y el mismo Jesús lo dijo, es más fácil decir, tus pecados son perdonados que levántate y anda. No, Jesús decía, para mí es más fácil hacerte el milagro que no que te arrepientas. Entonces, parte de la manifestación de Dios es que se hagan todo este tipo de milagros y que sí se muestre el poder de Dios. Pero yo veo, como dije al principio, el poder de Dios más en la parte moral de un ser humano cuando era un adicto, cuando es una persona mala, una persona que se arrepienta. Ese es el poder de Dios cambiando a la persona, que para mí es sumamente importante, inclusive más importante porque eso lleva a la persona a la vida eterna, ¿no? Lo otro, bueno, sí es relevante, pero no creo que sea tanto como esto que estoy diciendo. Pero claro que creemos en todo lo demás. Creemos en la manifestación, creemos en que Dios sana, salva, levanta, levanta muertos, abrió mar rojo. Todo eso lo sabemos y creemos en eso. Amén. Para que no quede duda. Así que mi hermano, Pastor Marcelo. Bien, me quedé en el aire. Pero bueno, vamos a orar, vámonos tranquilamente. Bueno, espero que haya quedado más o menos explicado por lo menos la parte de las respuestas que dimos, ¿verdad? Yo creo que la respuesta de Viviana estuvo muy buena con la pregunta número 1. La pregunta número 2 creo que entre lo que dijo la hermana Yolexis, que fue el fruto, y un poquito lo que quise explicar con respecto a las estrategias humanas, si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿por qué tantos creyentes viven vacíos? Porque no tienen una relación con el Señor, ¿verdad? Y en tu congregación se toman decisiones por medio del Espíritu Santo como lo hacían los apóstoles. Bueno, buscamos siempre la presencia de Dios y por eso hay tantas oraciones y tanto búsqueda del Señor. Amén. Así que bueno, nos vamos entonces. Esta vez me quedé yo en el aire. Me tocó a mí ahora. No entendí nada, pero bueno, al final, vámonos contentos y agradecidos del Señor. Cada uno tiene que buscar, ¿verdad?, en la presencia de Dios.
¿verdad? Qué es lo que el Espíritu Santo quiere individualmente y congregacionalmente al Señor, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo no podemos llegar ni a la esquina, por así decirlo, porque es Dios, y es su voluntad la que buscamos siempre, buscar la voluntad de Dios siempre en cada una de las cosas que hacemos en la iglesia, individualmente me imagino que también, ¿verdad? Así que bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos la gloria, la honra, las gracias, Señor Padre, por ser tan bueno, Señor Padre, por darnos este privilegio de poder conocerte a través de tu Espíritu, Señor. Nosotros lo que queremos es, Señor Padre, Señor, derramar de este Espíritu Santo, Señor, que es tu Espíritu en nosotros, y representarte, Señor Padre, ser llenos, o sea, guiados por ti en todas las decisiones de nuestras vidas y también en la iglesia, Señor Padre, el liderazgo, Señor, que podamos siempre obedecerte como lo hacían los apóstoles, la iglesia primitiva, nuestro Señor Jesucristo, y siempre entender de que tú estás con nosotros. Señor, gracias por darnos, Señor, el privilegio, Señor, de conocerte. Gracias por darnos el privilegio, Señor, y la convicción del pecado, Señor, a través de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos guía, nos llena, nos levanta, Señor Padre, nos redarguye, pero también, Señor, nos acoge, Señor Padre, en los momentos de debilidad, en los momentos de tristeza, en los momentos de desilusión, en los momentos donde hay, Señor Padre, dificultades en nuestras vidas. Señor, el Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu, Señor, es vida, Señor Padre. Gracias, primeramente, Señor, por tu presencia. Gracias por el pastor Pedro, por traer este mensaje, este estudio. Gracias por todos los hermanos que participaron, lo hicieron excelentemente. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor. Y nos vamos de tu presencia, nos vamos de tu clase, no de tu presencia, Señor, porque tu presencia está en nosotros y sobre nosotros. Señor, nos vamos de conectar de Zoom, Señor Padre, para poder entonces, Señor, seguir con la vida en nuestra familia. Danos descanso esta noche, Señor, que podamos descansar con bien, Señor Padre. Multiplica las fuerzas para que mañana podamos estar bien. Al principio hablaban del estar cansados, Señor, de este estudio. Señor, y qué bueno que tú nos das fortaleza, Señor, como las del búfalo. Señor Padre, gracias, Señor Padre, por esta noche. Líbranos de todo mal, accidente, y toda la gloria y honra es para ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Bendiciones a todos, les amamos. Bendiciones, gracias, Pastor Pedro, gracias a todos, bendiciones. Bye. Bye.